Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camilo Pereira, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Yacambuy. Para la asignatura de Psicología Familiar les quiero hablar sobre algunos principios básicos de la psicología familiar. Mi profesora es Carolina Bocaranda y comenzamos. Primeramente hay que abordar lo que es la definición de la psicología familiar, considerando que la psicología familiar es una de las ramas de la psicología que busca intervenir, modificar y reconstruir las dinámicas y las relaciones familiares, aplicando una perspectiva psicoterapéutica, al igual que una perspectiva científica y sistémica, que de la parte sistémica vamos a hablar un poco más adelante. Y es importante también tomar en cuenta que de las familias se construyen los individuos, de los individuos se construye el resto de la sociedad. Por lo tanto, la familia y la construcción de las dinámicas familiares es fundamental para el desarrollo social. Podríamos definir, de acuerdo a García y Lila, la psicología familiar como las técnicas, conocimientos propios de la psicología a la intervención de las dinámicas familiares, especialmente a los problemas que afectan a la unidad familiar y las relaciones entre sus miembros, manteniendo un enfoque sistémico y social, que es básicamente lo que yo les mencioné anteriormente. Ahora bien, también debemos hablar un poco de la historia de la psicología familiar. La psicología familiar comenzó en Estados Unidos en la década de 1950 y a partir de ahí ha sufrido una serie de modificaciones que, al igual que todo el resto de la psicología, han aparecido una serie de corrientes o una serie nueva de corrientes de pensamiento o de escuelas también conocidas así, que le han permitido desarrollarse y cada una ha aportado algo distinto. La más importante de la psicología familiar es sin duda la perspectiva sistémica, que viene como parte o se compone a partir de la corriente de pensamiento psicoanalítico y la corriente de pensamiento social. Ahora bien, abordemos un poco más a profundidad este tema. La perspectiva psicoanalítica. A principios de 1950, diversos psicólogos de la corriente psicoanalista, que también es la conductista, porque sabemos que ambas están estrechamente relacionadas, comenzaron a darse cuenta que la terapia psicoanalítica de Freud no siempre tenía efecto, especialmente en niños con trastornos psicológicos. Por lo tanto, se comenzó a investigar una nueva forma en la que se pudiera aplicar la terapia psicoanalítica a un nuevo enfoque terapéutico. Y este se comenzó a dar a través de la intervención de grupos familiares como un complemento a la terapia infantil individual. Algunos de los más importantes psicólogos que pertenecieron a esta perspectiva fueron Milton Hendrickson, Theodore Lintz, Lin-Man Wayne y Murray Bowen, los cuales fueron un pilar fundamental para la construcción de la perspectiva psicoanalítica conductista. Y indudablemente el más importante fue Nathan Ackerman, quien en 1955 fundó la primera institución centrada en la familia desde la perspectiva del psicoanálisis, llamada la Academia Americana de Psicoanálisis Familiar, y en 1966 la primera revista dedicada enteramente a la psicología familiar, fue denominada Family Process. Luego, más adelante, vino el enfoque socioantropológico o el enfoque social, que nació de la década de 1960 a partir de diversas investigaciones realizadas en conceptos como la comunicación, el efecto del ambiente, la ecología social, y todo esto permitió la construcción de la denominada más tarde Escuela de Palo Alto o Escuela Sistémica. Esta escuela o este enfoque socioantropológico se caracterizó por buscar integrar las teorías de los sistemas de Carl Ludwig von Bethenlamfi eh, y aplicarlas al área psicológica o psicoterapéutica. Sin embargo, esto se hizo del todo más adelante en la escuela de Palo Alto, en la escuela sistémica. Sin embargo, aquí comenzó el proceso de intersección. Los más importantes investigadores de esta etapa fueron William Frey, John Oakland y Virginia Satir, quien posteriormente fue la fundadora del trabajo social y de las intervenciones sociales. Posteriormente, la unión de las escuelas que vimos anteriormente, que fueron la escuela conductista y la escuela socioantropológica, dieron pilar a la escuela de Palo Alto, que fue fundada por los psiquiatras Ronald de Ávila Jackson y Paul Wedlanwick, y estos crearon el Mental Research Institute,
que no estaba afiliado a ninguna universidad en ese momento, y eso fue algo muy novedoso. Y este instituto que fundaron estos dos psiquiatras fue un referente enorme en la década de los 60, 70 y 80 para la psicopatología, la comunicación y los estudios de las dinámicas familiares, a partir del desarrollo de una teoría propia que ellos denominaban la teoría sistémica, en la cual abordaban que todo el entorno ecológico del individuo funcionaba a través de sistemas y subsistemas que estaban relacionados entre sí, y que la intersección, la modificación y el interaccionismo que se producían entre ellos producían o influían en el desarrollo del núcleo familiar o del individuo. Y este se construye a partir de tres componentes: el sustrato biológico, es decir, la parte biológica, la dimensión física, química, genética, toda la parte biológica del individuo. Y también tiene una dimensión de influencia social, es decir, cómo el entorno social, cómo el enfoque comunitario y cómo la interacción entre el resto de los individuos cambia, modifica o influye en el comportamiento de los individuos y en la construcción de estas estructuras familiares o estos subsistemas y sistemas. Y finalmente el interaccionismo, que es el más importante, que es la forma en la que todos los sistemas o todos los componentes ambientales interaccionan entre sí con el sustrato biológico, es decir, con el individuo biológico, con la parte química, neurológica y todo, y como este enfoque o estos elementos interaccionan entre sí y crean lo que se conoce como el comportamiento del individuo o el subsistema del individuo. Más adelante, en la década de los 70, surgió la escuela estratégica, que fue fundada por Jay Haley, que fue uno de los miembros de la escuela de Palo Alto, y Salvador Minuchin, que es conocido por sus investigaciones en las estructuras familiares. Y estos dos autores o estos dos psicólogos quisieron continuar con los postulados de la escuela de Palo Alto, pero querían asociarlos más hacia una terapia familiar y grupal desde la perspectiva social. Por lo tanto, esto tuvo diferencias con la escuela de Palo Alto, ya que esta era más del enfoque ecológico, es decir, tenía más importancia el ambiente, a diferencia de la teoría de la escuela de Palo Alto, que era de los subsistemas y sistemas. Y más adelante también se creó la conocida como la Escuela de Milán, que fue originada a través o a partir de Mara Selvini y Matteo Selvini, que continuaron con estos enfoques ecológicos en la terapia familiar. Ahora bien, los objetivos de la terapia familiar o de la psicología familiar. El objetivo indudable de la psicología familiar es mejorar y ayudar las relaciones familiares y las dinámicas familiares. Sin embargo, podemos subdividir este objetivo general en otros específicos, como estimular la empatía y la comprensión entre los miembros de una familia, resolver conflictos presentes con el propósito de mejorar la convivencia, desarrollar estrategias y técnicas que permitan que el individuo pueda afrontar los problemas familiares conjunto con el terapeuta, detectar, diagnosticar e intervenir distorsiones y trastornos en las dinámicas y en las estructuras familiares, reparar los lazos familiares fracturados, psicoeducar sobre la parentalidad y la crianza efectiva. Quiero hacer un recalco en esto de psicoeducar sobre la parentalidad y la crianza efectiva, porque los padres no tienen un manual y los hijos no nacen con un manual que le dice a sus padres cómo ser padres. Por lo tanto, es importante que haya algún ente o alguna institución capaz de educar a los padres en cómo deben criar a sus hijos de forma efectiva. Y finalmente, crear y mejorar los canales de comunicación entre los integrantes del grupo familiar. Algunas de las características importantes de la psicología familiar también que podemos encontrar son: la primera, se basa enteramente en la teoría sistémica como el principal elemento de definición teórica o el principal modelo teórico de trabajo. Además, también apunta al sujeto terapéutico, que es todos los miembros de la familia y no sujetos individuales. Es decir, cuando aborda el paciente es la familia, no son los individuos. Además, tiene una finalidad eminentemente terapéutica y práctica, es decir, todo lo que hace o todo lo que sabe está aplicada a la práctica, a la terapia. Además, también es integrativa e interaccionista, es decir, aborda toda la perspectiva de los sistemas y los subsistemas, tanto los componentes ecológicos, biológicos, sociológicos,
comunitarios, todos. Y además también se caracteriza porque utiliza técnicas sociales, clínicas y grupales con el propósito de crear intervenciones profundas en la estructura familiar. Estas intervenciones es importante recalcar que se deben hacer para afrontar o para transformar los problemas familiares actuales o presentes, no para tratar de darle un significado al pasado ni para anteponerse a los problemas futuros, es decir, está centrada en el ahora. Y también es importante recalcar el rol del terapeuta familiar. El terapeuta familiar tiene que tener un rol conciliador, puesto que los diversos entes del grupo familiar, por ejemplo los padres, los hijos, van a tratar de crear bandos y de incluir al terapeuta en estos bandos. Sin embargo, este tiene que tener un papel neutral dentro de la terapia familiar. Además, tiene que ser capaz de reconfigurar las estructuras familiares sin que esto implique directamente atacar o modificar a los miembros de la familia. Por otro lado, también debe ser capaz de crear un excelente rapport con todos los miembros de la familia para crear un ambiente de confianza y autoconocimiento, y debe tener también un eminente don psicopatológico y psicoterapéutico, ya que debe ser capaz de diagnosticar los trastornos individuales de cada uno de los miembros. Ahora bien, la formación del terapeuta familiar. El terapeuta familiar debe tener una formación académica y unas cualidades intrínsecas. La formación académica es, como todos sabemos, la licenciatura en psicología, la especialización en psicoterapia, la mención en terapia familiar, y luego viene el proceso de autoformación, en la cual el terapeuta deberá buscar una corriente de intervención que él prefiera, por ejemplo, las corrientes ecológicas, las corrientes sistémicas, y luego la autoespecialización en una problemática, es decir, yo me quiero dedicar al divorcio o yo me quiero dedicar a los problemas de hijos con padres, o me quiero dedicar a los problemas de hijos con trastorno desafiante. Es decir, me centro en una problemática específica, aunque esto no es enteramente necesario. Y además también debe poseer algunas cualidades como empatía, comunicación efectiva, respeto por los límites familiares, capacidad correctiva, es decir, debe ser capaz de corregir las dinámicas familiares sin que los miembros de la familia lo interpreten como un ataque, y una alta capacidad diagnóstica, es decir, buena capacidad de observación. Ahora bien, la ética y la deontología profesional. La ética profesional se podría definir para Sanabria, por ejemplo, como la ciencia normativa de la conducta humana en orden al bien. Es decir, el don o la capacidad que tienen los individuos de centrarse en lo que es bueno y diferenciarlo de lo que es malo y llevar acciones positivas para el conjunto social. Esto es muy importante para la psicología, ya que la psicología tiende a ser una ciencia un poco intrusiva, es decir, el psicólogo se mete dentro de los problemas familiares, se mete dentro de la estructura familiar, y a partir de ahí debe comenzar una labor. Por lo tanto, es importante que éste tenga una buena ética para evitar hacer daño y para comprender cuáles son sus límites de acción. Y adicional a esto tenemos la deontología, es decir, la ética aplicada al campo profesional, que para Silva S. lo define como la ética profesional. Se llama precisamente así porque es el fundamento ético de lo profesional que hago y de lo que soy en el desarrollo de una determinada forma de vida. Es decir, la ética profesional es enormemente importante dentro del ámbito de la psicología, porque nosotros tenemos la psicología se compone también de tres dimensiones: una labor social, es decir, ayudar a las comunidades, ayudar a los individuos. Además también tiene una dimensión terapéutica, es decir, mejorar el conjunto familiar o corregir los trastornos familiares, y además una dimensión científica, es decir, lo que hacemos o lo que los psicólogos hacen es abordar las problemáticas desde una perspectiva científica, es decir, a partir del método científico. Por lo tanto, la deontología y el enfoque profesional que se le debe dar a esto es muy importante, ya que esto permite la buena aplicación del ejercicio profesional. Y finalmente, el Código de Ética venezolano tiene 182 artículos, de los cuales los 5 que tengo acá mencionados son los más importantes en relación a la ética de la deontología profesional. Tenemos el artículo 20, que dice que los psicólogos no pueden emitir informes tendenciosos, ni certificados ni prescripciones falsas a los pacientes en caso de solicitarlo, y todas las prescripciones, informes o certificados que emitan deben estar avalados como verdaderos. Además, también los artículos 26 y 27 hablan sobre la atención sin discriminación, tanto en el ámbito terapéutico con los pacientes como en el ámbito organizacional con las contrataciones. Nunca se debe hacer distinción en género, raza, sexo
orientación sexual, nacionalidad, color de piel, etc. Además, también tenemos el artículo 31 que hace hincapié en el uso indebido de la profesión. Es decir, todo lo que el psicólogo haga debe ser con carácter beneficioso para el paciente, respetando sus límites y que cree un impacto positivo en su vida. Además, también tenemos el artículo 33 que habla sobre la difusión de información personal y el menosprecio de los colegas. Es decir, que los psicólogos no podemos difundir información, ya sea verdadera o falsa, sobre nuestros colegas profesionales con el propósito de crear un impacto negativo sobre ellos. Y finalmente tenemos el artículo 181 que habla que la Federación Venezolana de Psicólogos difundirá a partir de las escuelas de psicología este código de ética y buscará que todos los psicólogos egresados de estas universidades sean unas personas íntegras, honestas y honradas. Acá les dejo las referencias bibliográficas con las que se realizó esta investigación y les quiero dar las gracias por su atención. Cualquier pregunta la pueden dejar en la caja de comentarios y me disculpo por la extensión del video. Gracias por su atención, hasta luego y feliz día.